Bien, hola a todos. En esta ocasión vamos a trabajar con un programa que nos va a permitir crear un archivo o fichero TXT, también conocido como CSV. Bien, entre las empresas hoy en día es muy común que intercambien información a través de archivos CSV o archivos de texto plano, también conocidos igual. Un caso podemos típico mencionar está el de la APC, que es la Asociación Panameña de Crédito, la cual recibe de las empresas cientos, tal vez miles de registros que van en un formato como este tipo y sirven para intercambiar información entre ellos. Que vamos a aprender hoy en día, vamos a aprender la manera en que a través de un programa en Visual C++ nosotros podemos crear este tipo de archivos. Bien, para empezar, como todo programa, necesitamos empezar definiendo las librerías. Vamos a utilizar la IOString, la FString, que es una librería que nace a partir de esta, la stdlib, la normal, para salida. Vamos a agregar iomanip, tal vez no la han utilizado, y una librería llamada conio. Esta librería tiene relación con las funciones de archivos que vamos a utilizar en este día. Bien, empezando, definimos el punto principal o el main, que es el nombre o la instrucción principal para todo programa que tiene que ver con C++. Bien, empezamos definiendo un char, cadena, con 128, donde vamos en realidad a crear una cadena de información. Luego utilizamos una función oString acompañada de una instrucción de fichero de salida. Es aquí en esta línea donde nosotros vamos a crear automáticamente el archivo de salida con el nombre TXT. Aquí un comentario, estas líneas que están aquí las vamos a utilizar posteriormente, así que las tengo ahí en comentarios para una explicación más adelante. Bien, en estas líneas nosotros vamos a estar creando 4 registros de información, todos con nombres, cédulas, separados todos por coma, a través de una instrucción FS, que es una instrucción de fichero o archivo de salida. Aquí vamos a crear 4 registros y posteriormente vamos, una vez creamos los registros, vamos a estar cerrando ese archivo o ese fichero con esta instrucción que está aquí. Lo cerramos. Posteriormente, con la instrucción ifstring, fichero de entrada, vamos a aperturar el archivo que creamos txt o csv y luego lo vamos a leer con una instrucción getLine, ¿verdad? Cadena, el valor total, lo mostramos en pantalla y posteriormente pues hacemos una pausa. Vamos a correr esto a ver qué pasa. Ahí está corriendo o está compilando. Bien, nos muestra solamente una línea en este momento, que es la que dice Carlos Alvarado. Nos dice que toquemos cualquier tecla para continuar y volvemos al programa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a verificar ahorita? Vamos a verificar que el archivo de TXT o ese archivo CSV, que es un archivo de texto plano, haya sido creado, ¿no? Entonces nos vamos acá, buscamos en la carpeta, nombre, editamos el archivo y ahí están los 4 registros que definimos de una forma fija o general. Voy a cerrar esto, volvemos al programa nuevamente y vamos a añadir las líneas que teníamos en comentario. ¿Qué yo quiero hacer en esta ocasión? Voy a eliminar esta línea que está aquí y vamos a meter por pantalla a través de una instrucción gets la cadena, o sea, el registro, un registro adicional, pero de manera manual. De la misma forma, esta que está aquí
de última, en el F o fichero de salida, vamos a definir la cadena, la variable cadena que está acá definida en el getS. De la misma manera, vamos a quitar aquí estos comentarios y lo que vamos a hacer es a crear una línea más de salida. O sea, en el fGetLine, este primero, creamos una línea de salida y en este estamos creando una adicional. Vamos a compilar. Y automáticamente, ¿qué hace la aplicación o el programa compilado? Está ejecutando y ahora nosotros vamos a meter un nombre diferente en esta ocasión, ¿no? ¿Verdad? Vamos a meter un nombre, una cédula, separados por coma y luego al final un salario. Le damos enter, él nos muestra ahora dos líneas de salida después de la línea de entrada que le di. Cualquier tecla, volvemos al programa y vamos a ver qué fue lo que creó esta vez en mi fichero o en mi archivo de txt. Lo voy a editar y ven las cuatro líneas fijas normales, pero añadió una quinta línea de registro que en esta ocasión Ramiro Atencio con los datos que le di, pero esta línea que está aquí fue una línea que fue creada de manera introducida por pantalla, no fue una línea fija, ¿verdad? O de datos fijos. De esta manera, nosotros podemos ver que es una forma de crear archivos de texto. Posteriormente, estaremos viendo de repente en un ciclo, cómo lo puedo hacer por un ciclo, solo que tendría que verificar un fin de archivo, pero pudiera hacerlo repetitivamente de tal manera que yo pudiera hacer estos registros, en vez de ser fijos, los puedo hacer de manera manual y ir registrando datos hasta crear un fichero con la información que queramos. Así que en esta sección que estuvimos viendo la manera en que lo podemos hacer de forma archivo de texto plano. Esto que ustedes ven aquí son las instrucciones que habría que hacer para crear un archivo de texto plano. Ahora, ¿qué nos queda como tarea o como taller? Nos queda copiar estas líneas que ustedes ven en pantalla, pasarlas a un programa y luego compilarlo a ver cómo sale y que puedan verlo de manera directa, la manera en que lo pueden hacer. Solamente copian las líneas tal como están ahí y podemos hacer un taller con respecto a lo que estamos haciendo aquí. Ustedes pueden cambiar la información que le piden entrada de igual manera, inclusive pueden hacer una línea donde piden información como esta, ¿verdad? Y de esa manera pueden crear y practicar de qué manera yo puedo crear un archivo de esa forma. Bien, vamos a borrar estas líneas porque ahora quiero que aprendamos o veamos la manera en que nosotros podemos crear de alguna forma un archivo de texto binario. ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿De qué forma lo podemos hacer? Por aquí yo tengo un ejemplo. Vamos a copiar este ejemplo que tengo aquí, que está un archivo de bloc de notas, y lo vamos a pasar a Visual. ¿Verdad?
Vamos a revisar las librerías que utilizamos. Las hablé antes, el fstring que se derivaba del iostream, stdlib. Y en esta ocasión pues estoy utilizando una instrucción string porque también vamos a utilizar algunas cláusulas que tienen que ver con este tipo de librería. Vamos a ver, aquí está, ok. Revisamos una vez más. Bien, ok. Bien, estructura. Lo primero que vamos a definir en esta ocasión, este programa lo que hace realmente es crear un archivo de datos, pero ya no sería un archivo de texto plano. Lo que vamos a crear es un archivo binario. A diferencia de un archivo de texto plano, un archivo de datos binario, básicamente es un archivo que no se puede ver por un editor de bloc de notas, igual que un archivo de texto plano. Es un archivo binario, está, por decirlo así, prácticamente encriptado a la vista normal o a la revisión normal que yo puedo hacer como cuando creo un registro de este otro tipo. Además de esto, es una estructura que es válida y me puede servir para crear, por ejemplo, imágenes, de repente guardar textos de WordPad y muchas otras cosas más, a diferencia de un archivo de texto plano. Y esa es la diferencia entre esto que vamos a ver ahorita y la instrucción o el programa que generó el texto anterior. Aquí vamos a definir una estructura para el registro, así como ustedes están dando o han dado de repente base de datos, por muy simple que sea, por ejemplo, como Access o SQL Server, una estructura de datos o una estructura de registro, dice estructura del registro, esta es la manera en que yo voy a crearla siempre. Y aquí voy a definir los campos que van a formar parte de ese registro. En este caso, el nombre que va a tener 32 posiciones, tipo char, una variable entera definida para la edad y una variable tipo float definida para la altura. Este va a ser la conformación de mi registro. Puede ser más, puede ser menos campo, ¿verdad? Nosotros lo definimos, pero para este ejemplo, pues lo vamos a hacer con tres valores o tres campos que van a formar parte de este registro. Definimos el User Namespace Standard, definimos el main como la primera instrucción para empezar a desarrollar esta aplicación o este programa. Y luego voy a definir dos variables que me van a servir a mí para hacer dos cosas diferentes a la hora de manipular el registro. Una va a ser que voy a usar una variable en tipo de registro que esa va a guardar la estructura al momento que yo voy a grabarla y la otra va a ser la que me va a permitir capturar la estructura al momento de leer. Usamos la instrucción, ya está anteriormente la habíamos visto, ¿verdad? Usamos la instrucción offstring. En esta ocasión la función es fsalida y abrimos paréntesis. En este caso el archivo que vamos a llamar le vamos a poner prueba datos. Es un archivo binario. La estructura o la nomenclatura prácticamente siempre será de este tipo. El IOS tiene OP y el IOS definimos también el tipo binario. Ahora en esta parte, verá, vamos a definir un string, pero lo vamos a grabar utilizando
la línea de registro. Como les había dicho, la primera la íbamos a utilizar para la parte que tiene que ver con el grabado. Y en ese registro, esa línea, vamos a asignarle al nombre José Luis. Posteriormente utilizamos la misma instrucción de registro, pero ahora vamos a almacenar la edad y la definimos, en este caso 32. Hacemos igual para la altura, pero ahora vamos a definir un valor flotante o tipo float 1,78 o 1,78. Una vez definimos la función de salida, podemos grabar el registro, que es un registro tipo char, en la variable de registro que definimos al inicio en tipo de registro Pepe, y definimos que vamos a grabar esa variable como la primera línea del registro de este archivo binario. Una vez definimos la variable para grabar o de salida en el registro que habíamos denominado Pepe y al cual le habíamos asignado los valores de nombre, edad y altura, siempre va a llevar esta nomenclatura de esta manera. Siempre lo va a tener así, ¿no? Definimos ahora y decimos que una vez grabamos el registro entero de la información que ya tenemos asignada, ahora podemos cerrar ese archivo. Posteriormente, una vez grabado y cerrado, vamos a leer o a llamar a entrada el archivo definido binario de acuerdo a las especificaciones o parámetros, pero en esta ocasión la forma del IOS de entrada del archivo va a ser tipo IN. Igual es binario. Establecemos la lectura del registro con la instrucción fentrada read. ¿Y ven? Pero ahora estamos utilizando en esta ocasión la variable definida en tipo de registro como pp2 porque vamos a traer la información a pantalla. Una vez ya tenemos estos valores en el registro definido al inicio como pp2 para utilizarlo como captura o lectura de datos, vamos a utilizar una instrucción code y vamos a definir cada uno de los campos individualmente a salida. Utilizando el registro decimos que según la lectura que tuvimos en el registro, nombre y lo mostramos. De igual manera lo hacemos con pp2 en esta ocasión y lo vamos a hacer para la edad y de igual manera para la altura. En estas tres líneas que estamos haciendo, estamos desplegando la información que ya grabamos en ese archivo binario. Y de esa manera damos la instrucción de cerrar el archivo que tenemos abierto en entrada, hacemos una pausa y retornamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ejecutar la instrucción. ¿Ven? Nos muestra la información que grabamos de manera fija y nos pide presionar cualquier tecla para grabar la información. Bien, vamos ahora a ver qué fue lo que él hizo con el archivo de prueba DAT. Vamos a tratar de editarlo y miren la diferencia cuando lo editamos. Ya es un archivo binario. Es un archivo donde él grabó la información y la única manera de verla es a través de un visualizador de esta manera o bien a través de las instrucciones como lo hicimos ahorita en el archivo principal. Voy a cerrar este archivo. La diferencia entre este y el archivo anterior. Cierro el archivo y la manera en que leímos la información está descrita desde la línea 23
hasta la línea 28. Bien, de igual manera, vamos a copiar estas instrucciones que aquí están en pantalla para hacerlas de manera de práctica y vamos a trabajar con ellas ejecutándolas. Podemos cambiar la información en cada uno de ellos, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos ver cómo ella graba o crea un archivo de tipo binario. Hasta aquí vamos a dejar estas instrucciones que tienen que ver con la creación de ambos tipos de archivos o ficheros, como le llaman en C++, uno para el tipo de texto y el otro para el tipo binario. Así que en una próxima ocasión estaremos viendo las maneras también en que lo podamos hacer capturando por pantalla la información.